Bueno, bienvenidos. En esta presentación voy a abordar el tema de los fundamentos del equipo de la selección del equipo de protección personal que forma parte del protocolo de atención a pacientes con COVID-19 del Hospital Independencia. Para ello, vamos a comenzar con un poquito de historia, hablando de las precauciones de aislamiento, que son estas recomendaciones que el CDC de Estados Unidos nos hace, que básicamente están compuestos por dos grandes grupos de recomendaciones, que son las precauciones estándar y las precauciones basadas en el modo de transmisión. Las precauciones estándar son aquellas aplicables, una serie de normas aplicables a todos los pacientes, sin importar sus diagnósticos, sin importar si son pacientes sanos o enfermos. Son de norma general y de uso diario en el hospital. Y el segundo elemento son las precauciones basadas en el modo de transmisión, que son aquellas recomendaciones que se emplean cuando se conoce el diagnóstico del paciente y se conoce que el paciente tiene una enfermedad transmisible y sobre todo el modo en el que estas enfermedades se transmiten. Para el CDC, estos modos de transmisión se dividen en tres grandes grupos, que pueden ser enfermedades que se transmiten por gotas, enfermedades que se transmiten por contacto y enfermedades que se transmiten por vía aérea. Aquí en esta filmina se ve un poco de lo que es la evolución histórica, desde la aparición de las precauciones estándar en 1983, acompañando la aparición del HIV en el mundo, y las sucesivas modificaciones que han tenido estas recomendaciones hasta llegar a las del 2007, que son las que actualmente estamos utilizando. En esta pantalla les muestro el cartelito de precauciones estándar que van a encontrar en la sala del hospital. Estas precauciones estándar están integradas por nueve elementos. Por ejemplo, el primer elemento es el lavado de manos, un lavado de manos social, que la OMS recomienda que sea realizado con agua y jabón común, que tiene que tener una duración no menor a 40 segundos, que tiene una serie de pasos que lo vamos a mostrar al final en un video, que les voy a dejar el link de los videos para que vean cómo se debe realizar el lavado de manos social. También se puede realizar el frotado con gel alcohólico con exactamente la misma técnica que para el agua y jabón. El segundo elemento es el uso de guantes, los guantes para exámenes, los guantes limpios de un solo uso, desechables. El otro elemento es el uso del descartador de agujas para eliminar agujas y bisturíes, elementos cortopunzantes. Otra norma o precaución estándar es el no reencapuchar agujas para reducir el riesgo de pinchaduras. Con respecto a los elementos de barrera, las precauciones estándares nos dicen que los elementos de barrera deben ser utilizados en el caso de que vaya a realizar un procedimiento en el cual sospeche que puede haber alguna salpicadura. No son de uso continuo, sino que va a depender del criterio del profesional de evaluar qué procedimiento va a realizar. También es precaución estándar el uso de elementos individuales para el paciente. Esto quiere decir que cada unidad debe contar con sus propios elementos, no deben ser compartidos. El manejo de residuos, dentro del hospital por ley de la Nación y por normas del Ministerio de Salud de la Nación y leyes provinciales, el hospital debe clasificar los residuos que produce en residuos comunes y residuos patológicos, colocarlos en bolsa negra los comunes y en roja los patológicos. En bolsa negra o residuo común va a aquellos desperdicios generados en las áreas administrativas que tienen que ver con papeleos, papeles, resto de comida. Eh, Puede haber también desechos del jardín, de los patios, de los jardines del hospital. Y en los residuos patológicos van aquellos residuos que provienen de las áreas de internación del paciente, de la misma actividad del hospital. Es decir, aquellos elementos que pueden transmitir alguna enfermedad, como pueden ser las batas, los guantes, algodones, jeringa y todo lo que venga del área de atención del paciente, incluidos los descartadores de aguja que van cerrados con tapa inviolable dentro de las bolsas rojas. Estas bolsas son trasladadas rojas, son trasladadas por un personal específico, por rutas específicas en horarios predeterminados y depositados en un área segura dentro del hospital, un depósito transitorio, hasta que la empresa encargada de desechos patológicos los busca a diario y para darle su disposición final
su procedimiento, que es el de enterramiento sanitario. En cambio, los residuos comunes siguen otra vía y van a otros contenedores que son luego retirados por la municipalidad como residuo domiciliario. Bien, la ropa hospitalaria, el manejo de la ropa hospitalaria también es una norma estándar de aplicación diaria en el hospital que tiene que ver con cómo se clasifica la ropa dentro de los servicios, como ropa limpia, ropa sucia o ropa contaminada. Esto también tiene distintas maneras de ser trasladada, tiene distintos horarios, distintos carros. En el lavadero llevan procesos de lavado distintos. La ropa contaminada lleva un proceso especial que requiere de una temperatura del agua superior a 60 grados, que requiere durante el proceso de lavado una fase de lavado con cloro, con una solución clorada para asegurar la desinfección. Por último, la limpieza y desinfección también es un elemento estándar de aplicación diaria que tiene que ver con la desinfección de la superficie y mantener reducir o mantener al mínimo posible la proliferación de gérmenes en la superficie hospitalaria. Esto mediante un proceso de dos momentos, de dos etapas. Un primer momento que tiene que ver con el lavado para retirar suciedad y sustancia orgánica mediante el uso de agua y detergente. Y finalmente otro paso u otro momento que tiene que ver con la desinfección, que se realiza con solución de agua con hipoclorito de sodio, agua y lavandina, que puede ser de una descontaminación de bajo nivel con lavandina al 1%, o sea, una parte de lavandina más 99 partes de agua, o una desinfección de alto nivel de lavandina al 10%, que quiere decir 10 partes de lavandina más 90 partes de agua, dependiendo la superficie. Las superficies en general del hospital se desinfectan con solución de lavandina al 1%, y la solución de lavandina al 10% se utiliza para manchas de sangre u otros fluidos. Bien, con respecto a la limpieza, también es importante recordar que el CDC nos habla de un concepto que tiene que ver con el de superficies tocadas o superficies altamente tocadas, que son aquellas superficies donde tenemos que tener mayor cuidado y énfasis en la desinfección, que son los picaportes, teléfonos, barandas, mesas, todas aquellas superficies que están al alcance de nuestras manos y que por ende son las que pueden transmitirnos enfermedades. Estos elementos, como les había dicho, son de aplicación diaria, son recomendaciones que se cumplen en la atención de todos los días en el hospital y que continuamente son controladas y supervisadas para su cumplimiento. Bien, las precauciones basadas en el modo de transmisión, que son el segundo grupo de recomendaciones que forman parte de las precauciones de aislamiento, no son otra cosa más que las mismas precauciones estándar con algunas adaptaciones, modificaciones o agregados cuando ya se conoce cómo se transmite la enfermedad. Por ejemplo, un aislamiento de contacto para enfermedades que se transmiten por contacto, como puede ser la escabiosis, la pediculosis, alguna diarrea infecciosa, son las mismas precauciones estándar más el agregado de que el paciente debe estar en una habitación exclusiva o en cohorte, internado con otros pacientes que tengan el mismo diagnóstico. Tiene que tener los materiales de uso exclusivo, la limpieza en cada turno, la ropa debe salir en bolsa individual. Esto hace referencia a que la ropa de un aislamiento, de cualquiera de los tres aislamientos, se considera ropa contaminada y debe salir embolsada del área de internación del paciente. Y en lavadero llevar un proceso de ropa contaminada. Esto sin importar si la ropa tiene una apariencia limpia. Bien, y el lavado de manos es una modificación que se realiza sobre las precauciones estándar. Es un lavado de manos antiséptico, que a diferencia del lavado de manos social que se explicó en la diapositiva anterior, tiene una mayor duración que el lavado de manos social, y la solución jabonosa que se utiliza es una solución jabonosa, y en nuestro caso, en nuestro hospital, es de clorhexidina jabonosa. También se puede realizar un lavado de manos antiséptico combinando un lavado de manos social con un frotado de gel alcohólico posterior. Las precauciones por gota, el aislamiento por gota para aquellas enfermedades que se transmiten por gota, como por ejemplo la gripe, son las precauciones estándar con el agregado del barbijo
quirúrgico, que en la precaución estándar decía utilizar solamente en caso de riesgo de salpicadura, ahora lo que nos dice es que el barbijo quirúrgico debe utilizarse siempre que se vaya a tener un contacto menor a 90 centímetros de distancia del paciente. Ya es un elemento ahora que pasa a formar parte del equipo de protección personal del trabajador de salud al momento de la atención del paciente. Después el resto sigue siendo el mismo: material de uso exclusivo, limpieza en cada turno, ropa en bolsa por ser considerada ropa contaminada y el lavado de mano antiséptico. Para las precauciones de vía aérea, esto es para enfermedades que se transmiten por gérmenes que quedan suspendidos en el aire, como por ejemplo la tuberculosis o la varicela. Estas enfermedades requieren que el personal utilice una máscara respiratoria con filtro N95 superior. Esa sería la modificación que se realiza. Todo esto forma parte del manual de normas del hospital, que está la foto ahí para ilustrarnos. Aquí en esta filmina se muestra esto que acabo de explicar. Estos son los cartelitos que encuentran por los servicios. Bien, pasemos a hablar del virus SARS-CoV-2, que es el virus que produce la enfermedad del COVID-19. Esta filmina del CDC lo que nos deja en claro son los modos de transmisión del virus. Principalmente se transmite por gotitas respiratorias hasta una distancia de 2 metros y a través de superficies contaminadas. Estos dos elementos hay que tener bien en cuenta porque veníamos hablando de lo que eran las precauciones de por gota y por contacto. Queda bien en claro que esta enfermedad no se transmite por vía aérea. Bien, a la hora de seleccionar el equipo de protección, entonces es importante ver qué nos dice la Organización Mundial de la Salud. Comenzamos con esta pregunta que dice: deben ponerse sistemáticamente, es decir, siempre, permanentemente, botas, delantales, mamelucos o equipo de protección personal o profesionales que atienden pacientes confirmados o sospechosos de COVID-19, y la respuesta es contundente por la Organización Mundial de la Salud y es no. Lo que la Organización Mundial de la Salud nos dice que utilicemos precauciones contra la transmisión por contacto, por gotas, y dice además de las precauciones habituales, o sea, estándares, que se debe tomar siempre con todo el paciente. Es decir, la Organización Mundial de la Salud lo que nos dice es: no existe un nuevo equipamiento de protección. Lo que tienen que hacer es seleccionar los que son recomendados de acuerdo al modo en que se transmite el virus del COVID-19, que es por gotas, por contacto y estándar. Teniendo en claro esto, vamos a ver un poco de qué nos habla de la selección de este equipo. Ya lo veníamos hablando, pero la Organización Mundial de la Salud deja en claro nuevamente y dice: usar guantes desechables, o guantes de un solo uso, batas limpias, no estériles, para evitar contaminar la ropa, mascarilla de uso médico, traducido barbijo quirúrgico, protección ocular, gafas o pantalla facial, traducidos son lo que para nosotros son las antiparras y los protectores faciales. Y dice que solo se requieren mascarillas respiratorias, es decir, N95 superior, para procedimientos que generen aerosoles. Aquí lo que la Organización Mundial de la Salud nos está diciendo es que la enfermedad, que si bien ya ha quedado en claro que se transmite por contacto y por gotas, habría algunos procedimientos que el personal de salud puede realizar sobre este paciente que podrían convertir o agregar a la enfermedad el modo de transmisión por vía aérea mediante la generación de partículas aerosolizadas. ¿Cuáles son esos procedimientos? La Organización Mundial de la Salud nos dice que son la intubación, la reanimación cardiopulmonar y los procedimientos realizados como la ventilación manual o la aspiración, la broncoscopía, la autopsia y la cirugía. Con respecto a la toma de muestras, es importante decir que la Organización Mundial de la Salud no incluye la toma de muestras como procedimiento generador de aerosoles. Sin embargo, el Ministerio de Salud de nuestro país, de la República Argentina, sí incluye a la toma de muestra como procedimiento generador de aerosoles. Por lo tanto, nosotros en el protocolo de nuestro hospital también tenemos a la toma de muestra dentro de estos procedimientos generadores. ¿Por qué
La Organización Mundial de la Salud no incluye la toma de muestra. Lo que nos dice en su página oficial es que actualmente no dispone de datos que indique que la tos producida por la toma de muestra nasofaringea o bucofaringea incrementa el riesgo de transmisión a través de aerosoles. Lo que la OMS nos dice es que no tiene los suficientes estudios o evidencias de que la toma de muestra genere aerosoles. Bien, ¿qué nos dice el CDC y por ende la OMS con respecto a la selección de un equipo de protección personal? Quedando claro ya que el mameluco no debía ser utilizado dentro del equipo según la OMS. El CDC nos habla de 4 elementos principales. Esos 4 elementos son la protección facial mediante antiparras, el máscara respiratoria N95, los guantes y la bata. Estos 4 elementos forman parte de lo que el CDC le llama equipo preferido, de primera elección. Y nos habla de un equipo alternativo, aceptable o de segunda elección, que también está compuesto por los mismos 4 elementos, solo que a la máscara N95 la podemos reemplazar por un barbijo quirúrgico. Es decir, el CDC no tiene criterios de procedimientos generadores de aerosoles para decidir qué equipo va a utilizar. Simplemente tiene un equipo de elección y un equipo alternativo. ¿Qué nos dice el CDC sobre cómo utilizar este equipamiento? Lo que nos dice primero es que debemos identificar el paciente, el lugar, el procedimiento, hacer una valoración del riesgo al que vamos a estar expuestos, es decir, utilizar nuestro criterio profesional para decidir en base al procedimiento a realizar qué equipamiento es el que voy a usar. Bien, seguidamente vamos a realizar una higiene de manos una higiene de mano basada en los pasos de la higiene que nos recomienda la Organización Mundial de la Salud, que puede ser con agua y jabón o puede ser con un frotado con gel alcohólico. Continuamos colocándonos la bata, luego la máscara N95 o el barbijo quirúrgico, dependiendo del que tengamos y del procedimiento que vayamos a realizar. Las gafas antiparras o protector facial, una nueva higiene de mano y la colocación de guantes. Todo esto se lo debe realizar antes de ingresar al área de internación del paciente. En esta lámina muestro un video donde se ve a un profesional médico por realizar la toma de muestra vistiendo el equipo recomendado por el CDC. Como podrán ver, viste un par de guantes comunes, se está colocando el protector facial, la máscara N95 y una bata de las que tenemos en el hospital, de las que muchas veces la gente puede sospechar porque nos dicen que son transparentes. Pongo esta filmina precisamente para que vean que las batas son iguales en todas partes del mundo. Se puede ver que se transparenta la corbata del médico al usar la bata quirúrgica, que es la que disponemos en todos lados. Bueno, llegamos entonces a lo que es el equipo que forma parte del protocolo de atención en el Hospital Independencia. Tenemos un equipo A y un equipo B, un equipo que ha basado o destinado a aquellos procedimientos que son la enorme mayoría, que son esos procedimientos que no generan aerosoles, y el equipo B destinado a la utilización durante los procedimientos que generan aerosoles, que puede ser, como ya se dijo, la toma de muestra, aspiración, intubación, kinesioterapia. Bien, nuestros equipos están compuestos por 6 elementos: gorro, antiparras, barbijo quirúrgico, camisolín, guantes para examen y cubrebotas. A diferencia del CDC que hablaba de 4, nosotros incluimos el gorro y el cubrebotas, que son 2 elementos que en Argentina se los ha incluido, al menos en las recomendaciones de algunos especialistas de las sociedades científicas, y como tenemos disponibilidad de los mismos, los incluimos dentro del equipamiento. El equipo B es exactamente el mismo que el equipo A, solo que debido a que se va a trabajar en procedimientos que generan aerosoles, se modifica el barbijo quirúrgico por la máscara respiratoria N95. En este otro cartelito que también van a encontrar en los servicios, lo que se muestra es la técnica de colocación, que comienza con higiene de manos,
Luego pasamos a lo que es la ropa, comenzando por de abajo hacia arriba, por las botas, la bata y el gorro. Continuamos con la colocación del barbijo quirúrgico o la máscara N95, de acuerdo al procedimiento que vamos a realizar. Las gafas, que pueden ser las antiparras o el protector facial. Y finalmente terminamos con la colocación de los guantes comunes por encima de los puños de la bata. Es importante recordar que el objetivo de este equipamiento es la protección del personal. Digo esto porque cuando se realizan procedimientos asépticos, como en cirugías, puede que el procedimiento tenga otro orden en la colocación. Pero como ya tenemos los fundamentos del CDC y de la OMS, vamos a utilizar para este objetivo en particular, que es la protección del personal, esta secuencia de colocación. Bien, llegamos al punto del uso de mameluco de seguridad. Lo primero que hay que decir es que no forma parte del equipo de protección personal para la atención de pacientes con coronavirus, lo dice la Organización Mundial de la Salud, lo dice el CDC, lo dice el Ministerio de Salud de la Argentina. Los expertos de la sociedad científica, en sus presentaciones de SATI, SADIA, DESI, lo desaconsejan. ¿Por qué? Porque el mameluco fue diseñado para la atención de pacientes con ébola que tienen otra vía de transmisión, porque también presentan un elevado riesgo de contaminación durante su retiro. La técnica de retiro del mameluco no es una técnica sencilla. Los centros de salud, precisamente basado en esto de lo complicado que es el retiro del mameluco, recomiendan reemplazarlo por el uso de batas, que pueden ser batas impermeables. Y el último elemento, y tal vez el más importante, es que los mamelucos, la disponibilidad no está garantizada en el mundo. La provisión de este elemento es un elemento crítico que no es fácil de conseguir. Bien, igualmente el hospital el Hospital de Independencia dispone de mamelucos, tiene una cantidad suficiente para atender las necesidades y ha seleccionado el uso del mameluco para ciertos procedimientos en particular, que son la toma de muestra, la intubación y la recepción inicial del paciente complicado o desconocido. Esto tiene que ver, este último punto, con que si yo voy a recibir un paciente que viene en estado crítico y voy a necesitar realizar procedimientos, manipular la vía aérea, eh, lo más recomendable es que tenga puesto ya el equipo de seguridad al momento que el paciente llega. También bajo ese mismo criterio, si yo desconozco el estado en el que llega el paciente, también debo estar preparado de antemano para cualquier eventualidad. Ahora, si el paciente es trasladado de otro servicio y conozco, ya tengo el informe de cuál es el estado general del paciente y no va a requerir un manejo de la vía aérea, es suficiente con vestir el equipo de seguridad de protección A o el equipo de protección B para recibir el paciente. Ahora, si el paciente va a ingresar y voy a realizar, he planificado tomar la muestra en el ingreso al paciente, puedo vestir tranquilamente el mameluco para recibirlo y realizar la toma de muestra en el mismo acto. Bien, otras recomendaciones importantes para ir terminando esta parte de la presentación tienen que ver con esto de evaluar el riesgo de los procedimientos que voy a realizar. Poner en juego mi criterio profesional, mis conocimientos y poder valorar a qué riesgo voy a estar expuesto y por lo tanto poder decidir si voy a usar el equipo A o el equipo B. Evaluar la proximidad que voy a tener con el paciente, para ello es importante imaginarme esta burbuja de 2 metros de seguridad alrededor del paciente y valorar si voy a estar dentro de esa área de riesgo o por fuera. Esto me puede ayudar a mí a decidir qué equipo voy a utilizar y si es necesario incluso cambiarlo entre paciente y paciente. Realizar los procedimientos uno por vez, esto es importante, ya que si realizo una evaluación del riesgo al que estoy expuesto y estoy realizando un procedimiento, otro profesional puede realizar otro procedimiento con otro grado de riesgo y que puede significar algún riesgo para mí. Por eso lo más conveniente es realizar un procedimiento por vez y que el paciente sea atendido por un profesional a la vez, no realizar procedimientos en simultáneos. Asegurarse que el paciente tenga puesto el barbijo, esto tiene que ser una regla de oro. Antes de ser atendido hay que pedir al paciente que se coloque, hay que cambiar el barbijo del paciente periódicamente, como mínimo cada 2 horas. ¿Qué más? Identificar los lugares de colocación y retiro de ropa en cada servicio. Cada servicio tiene identificado con carteles,
con materiales para el lavado de manos, con cestos, con bolsas rojas para el descarte del material. Están indicados y señalizados cuáles son los lugares para vestirse y para desvestirse. También es importante identificar las áreas de circulación, las áreas donde se debe usar el equipo de protección personal, son las áreas de internación, son las áreas donde están los pacientes, y aquellas áreas que son consideradas áreas seguras, donde no se puede circular vistiendo el equipo de protección, como son áreas administrativas o de vestuario. Todas estas áreas están identificadas y es muy importante que si tenemos algún problema o queremos constatar de que efectivamente hemos detectado bien cuáles son estos lugares, es consultarle a las enfermeras de los servicios que ellos nos van a indicar dónde están estas áreas críticas de vestido y desvestido. En esta diapositiva muestro 4 integrantes del equipo de salud del hospital vistiendo sus equipos de protección. En la primera foto se observa a un personal que acaba de realizar una toma de muestra vistiendo el equipo de protección, el equipo de seguridad B, con la máscara N95. En la segunda fotografía se ve un médico y un enfermero vestidos para recibir a un paciente del cual no tienen demasiada información de cuál es el estado en el que llega, por lo tanto, están vistiendo sus mamelucos de seguridad para recibir. En la tercera imagen, lo que vemos es a una enfermera vistiendo el equipo de protección personal A, que es para procedimientos que no generan aerosoles, como puede ser el control de signos vitales, movilización del paciente, administración de medicamentos, colocación de vías, ayudar al paciente a alimentarse. Y en la última foto tenemos a una mucama, también vistiendo su equipo, que es exactamente el mismo equipo que el equipo A, con el agregado de tener una máscara, de tener un delantal impermeable y botas de goma, precisamente para evitar el riesgo de salpicaduras que puede tener durante la realización de sus trabajos. ¿Cómo se retira el equipo de protección personal? Bueno, dependiendo del video que veamos, de la presentación, de la ponencia del especialista que veamos, de la sociedad científica de la cual obtengamos la información, vamos a encontrar muchas variantes. Lo más discutido por ahí puede ser si el equipo hay que retirarse dentro de la habitación del paciente o afuera de la habitación del paciente, o si hay que retirarse primero los guantes o primero la bata o los dos juntos. La verdad es que esto va a depender de la estructura del edificio. Por ejemplo, hay lugares donde las habitaciones, los espacios son amplios, como en el sector azul, donde los pacientes están dentro de sus habitaciones y yo puedo quitarme el equipo de protección personal dentro del servicio antes de retirarme. O otros lugares muy pequeños, como pueden ser las habitaciones de aislamiento, una terapia intensiva, donde la puerta de ingreso de la habitación está dentro de esa burbuja de 2 metros de seguridad que habíamos mostrado en una filmina anterior. Por lo tanto, lo recomendable es salir de la habitación y recién retirarme el equipamiento. También la disponibilidad de los elementos, o sea, si tengo los cestos para el descarte, si tengo las bachas para el lavado de mano, o si de esto va a depender dónde voy a poder montar el puesto para retirarme el equipo de protección. Y también el tránsito, porque puede haber lugares que pueden ser muy buenos lugares para realizar el retiro del equipo, pero resulta que es un lugar por donde transita, por ejemplo, la ropa limpia o el carro de alimentación o las visitas, o está próximo a un vestuario, entonces lo conveniente es mover. Lo importante que todos sepan es que estos puntos ya han sido definidos dentro del hospital, estos criterios se tuvieron en cuenta para decidir cuáles son los lugares donde se pueden vestir y desvestir dentro de cada servicio. Estos están bien identificados y disponen de los elementos que necesitan para realizarlo de forma segura. ¿Cuál es entonces este procedimiento por el cual nuestro Comité de Control de Infecciones del Hospital Independencia se ha decidido o ha definido? Consta, lo primero que hay que retirar entonces son las botas, los cubrebotas, que son los elementos más contaminados, luego sacar y descartar en bolsa roja los guantes, y seguidamente retirar el camisolín. Es importante que el camisolín tenga los nudos hechos hacia atrás para poder, ya que voy a desatarlos con mis manos sin guante, sea un procedimiento de poco riesgo.
porque si lo tengo el nudo hecho para adelante, como a veces se atan los cambios de orina hacia adelante, el nudo va a contaminarse por estar en contacto con las superficies de la unidad del paciente. Es conveniente entonces que los nudos estén para atrás y que sean fáciles de desatar. Luego de retirarme esta parte, que sería la parte del cuello hacia abajo, procedo a un lavado de manos, que puede ser con agua y jabón o un frotado con gel alcohólico, siempre con técnica de la OMS, siguiendo los pasos de la OMS. Y paso a lo que es retirar el equipo de seguridad del área de la cabeza. Voy a retirar primero las antipallas y los voy a desinfectar con la solución de agua en lavandina. Voy a retirar el barbijo y la gorra, que lo importante es dejar el barbijo para el final, comenzar por la gorra, pero dada la forma en que se colocan los nudos, a veces es fácil de hacer en un solo movimiento y retirar la gorra y el barbijo junto. Se termina todo el procedimiento con un nuevo lavado de manos, por lo tanto. La técnica del retiro del equipo consta de 2 momentos de lavado de mano. Es importante hacerlo a conciencia, tomarse su tiempo, si es posible contar con un compañero que vaya indicando paso por paso cómo debo ir retirándome el equipo para que ninguna distracción haga que me contamine durante el retiro, o si estoy solo, pararme mirando al cartel e ir siguiendo los pasos. Bueno, finalmente decir que es importante confiar en los conocimientos, confiar en la construcción de nuestros saberes y usar la razón y poder creer en lo que sabemos y confiar y poder trabajar y cumplir con nuestro deber. Nada más y muchas gracias.